ya es las conclusiones, ¿no? Conclusiones. Las conclusiones del Congreso, que las va a realizar Isaac, ¿no? Que yo lo que has ido tomando nota, ¿no? Yo ante todo te he visto ahí tomar nota y espero que no las tuvieras ya preparadas, espero que no las tuvieras ya preparadas. No. Es cierto que en estos casos suele hacerse trampa y a quien le encomiendan las conclusiones, pues suele traer el texto, pero en mi caso no ha sido así. He de confesar que he estado reprimido durante todo el Congreso porque quería haber dicho muchas cosas y como tenía este momento final, pues esperaba que llegara precisamente para poder explayarme, ¿no? Pero dado el tiempo, pues me voy a limitar a señalar una serie de conclusiones que he titulado algo así como 10 propuestas de reforma para 10 carencias detectadas y que voy a tratar de hacer además en 10 minutos. Se trata de una simple presentación provisional de conclusiones de lo que se ha tratado en las ponencias, en las comunicaciones, tanto las que se han defendido públicamente como las que han sido presentadas al Congreso y, desde luego, también en los debates. Las he dividido en 3 grandes puntos, una serie de consideraciones iniciales, en segundo lugar carencias, en tercer lugar reformas y una conclusión final. El punto de partida de este Congreso, como ya quedó de manifiesto en el inicio, era analizar la aplicación práctica de la Ley de Transparencia y, además, desde una unión entre academia y mundo práctico de la Administración. Una serie de advertencias han de ser realizadas antes de entrar en el fondo del asunto. Todos hemos coincidido en que era una ley muy esperada en el ámbito del contexto internacional. Y si estamos debatiendo sobre ella es precisamente porque tenemos ley, porque tenemos algunos criterios de aplicación de la misma, porque tenemos múltiples resoluciones de órganos de control y porque ya vamos teniendo también sentencias de los tribunales. Hemos coincidido también en que se trata de una ley absolutamente fundamental, no solo por su vinculación con el Estado democrático, sino también por su vinculación con el Estado de Derecho. También han salido en estos días múltiples aspectos positivos. Se ha puesto la transparencia en la agenda política y social, está ayudando a crear una cultura de la transparencia, está siendo un instrumento útil en la lucha contra la corrupción, pero también veíamos que junto con todo ello hay margen de mejora. Es una ley avanzada, esto también ha salido en las sesiones, en comparación con otras de nuestro entorno, precisamente por ser la última. Durante estos días recordaba que en esta misma sala, hace ya bastantes años, en 2013, cuando celebramos el segundo Congreso sobre Innovación Tecnológica y Administración Pública, ya se detectaban algunas carencias y lagunas por parte de los ponentes. Como anécdota compartiré que cuando llegamos al momento de debate final, planteé una pregunta al foro que fue la siguiente: ¿hay algo de bueno en la norma? Durante 2 días habíamos estado criticando todos los aspectos negativos. Bueno, pues a esa pregunta hubo un silencio absoluto, que duró 10 eternos segundos hasta que a alguien se le ocurrió decir, bueno, al menos estamos hablando de transparencia. Quiero decir con esto que algunas de las lagunas que han salido hoy ya estaban siendo puestas de manifiesto en aquel momento donde todavía estábamos ante un proyecto de ley y no ante una ley definitiva. Con la aplicación de la misma se han confirmado algunas de estas lagunas y contradicciones y han salido otras nuevas. En este sentido haría una triple advertencia. Hace falta llevar a cabo exámenes rigurosos de la aplicación de la norma. También se ha puesto de manifiesto, especialmente en una de las comunicaciones, como algunas de las mediciones de calidad de la ley que se hacen no siempre responden a criterios objetivos ni técnicos de medición. En segundo lugar, la ley no lo es todo. El derecho tiene límites a la hora de regular relaciones sociales y, en este sentido, el derecho no puede ser el único instrumento para crear una cultura de la transparencia. Y, por otro lado, también se ponía de manifiesto cómo valoramos las relaciones entre publicidad activa y publicidad pasiva. Hacen falta índices, hacen falta mediciones, pero también hace falta otros instrumentos de control. Algunos éxitos, por no quedarnos solo con las carencias. Se han creado unidades de transparencia que están cambiando la administración desde dentro. Existe un cumplimiento aceptable de las obligaciones de publicidad activa y también en cuanto al ejercicio del derecho de acceso. El sistema funciona, también funciona con carácter general el sistema de control en vía administrativa, que es independiente y que está siendo eficaz, y también la regulación de la publicidad activa es razonable en tanto que exhaustiva, sin perjuicio de que haya margen de mejora. Se decía que una ley básica estatal no puede agotar todas las posibilidades y, por tanto, el mandato de complementar esas obligaciones de publicidad activa corresponde a las comunidades autónomas. En cuanto a las carencias de la ley, me gustaría resaltar en primer lugar que ha habido una coincidencia entre la visión de la academia, la visión práctica de la administración y la visión de la sociedad civil a la hora de detectar carencias. Por tanto, todos hemos coincidido, más allá de matices y de alguna cuestión algo más polémica, en las 10 carencias que voy a señalar a continuación. En primer lugar, como carencias de carácter genérico, existe una escasa difusión por parte de los poderes públicos de la existencia de la posibilidad de acceder a información pública.
También existe una clara falta de participación, de cultura de participar en nuestro país. Y, en tercer lugar, hay una clara tendencia a la opacidad de la Administración, una Administración de corte napoleónica que no ha sido configurada en su organización y en su interior precisamente para estar abierta al mundo. Desde esta perspectiva, las carencias detectadas son las siguientes. En primer lugar, la falta de carácter fundamental del derecho de acceso. La ley, como todos sabemos, invoca el 105b, el 149.1.18, pero no se vincula ni con el 23 ni con el 20. Esto, la mayor parte de los participantes lo consideran de un error, en tanto que la libertad de información es prioritaria en el orden constitucional, en tanto que configurarlo como derecho fundamental lo haría prevalecer en caso de conflicto con otros derechos e intereses, en tanto en cuanto también que la ley incurre en una contradicción en el sentido de que no solo obliga a la Administración, sino obliga a sujetos privados. Por tanto, no todo en la ley es 149.1.18 y otros aspectos que escapan de esta base normativa, lo cual indica que no es suficiente la misma para explicar el contenido de la ley. Señalo, no obstante, que también surgía algún debate y se ha presentado una comunicación en este sentido a propósito de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos donde queda de manifiesto que para poder hablar de transparencia y derecho de acceso como derecho fundamental es necesario vincularlo a algún otro derecho que tenga ese carácter. Por tanto, es una cuestión controvertida, aunque haya habido mayoría de opinión en este sentido. La segunda carencia es la generalidad de alguno de los límites. Resultan excesivamente amplios en algunos casos y ello puede afectar a la labor de ponderación con otros derechos o intereses. En tercer lugar, la falta de estructuración del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa. Junto con el derecho a saber, existe también el derecho a comprender la información que es objeto de publicación. Se detectan dificultades para acceder a la información, se detecta falta de calidad de la misma en algunos casos. Junto con ello se destacaba que el formato importa y en este sentido hay que conectar las obligaciones de publicidad activa con reutilización de la información, como exige la ley. Y además existe una clara necesidad de llamar la atención a los órganos de control sobre su función, que también está prevista en la normativa, de no solo limitarse a resolver reclamaciones en materia de acceso, sino responder al control de una de las obligaciones de publicidad activa. Y junto con ello, y también ha sido puesto en manifiesto en distintas ponencias, echan falta un sistema de medición de cumplimiento de las obligaciones objetivo y completo. La cuarta carencia sería la relativa a las causas de inadmisión. Se trata de causas que obviamente han de estar en la ley, pero que son excesivamente amplias y excesivamente genéricas en algunos casos. Además, se ponía de manifiesto cómo también se incurre en confusión entre causas de inadmisión y causas de desestimación. Se señalaba que para poder entrar a valorar si concurre la causa de inadmisión hay que conocer del fondo del asunto, por tanto no serían tanto causas de inadmisión como causas de desestimación. La quinta carencia es la ausencia de un procedimiento de acceso sencillo, ágil y eficaz. La cuestión de la identificación electrónica por parte del portal de la transparencia estatal ha sido fuertemente criticada en las sesiones. La inexistencia de un trámite de audiencia fijo para el solicitante, lo que le impide participar en la ponderación de derechos e intereses que lleva a cabo el órgano que está llamado a conocer de su solicitud de acceso, también se ha considerado una carencia relevante. Desde luego ha habido unanimidad en cuanto al alargamiento fraudulento del procedimiento para resolver reclamaciones, tanto en cuanto, y esto lo destacaba especialmente Alba Gutiérrez, pero también ha salido en otras sesiones, desde el portal de la transparencia, bueno, pues nunca se sabe cuándo ha sido recibida nuestra solicitud hasta que no nos dicen prácticamente que se ha resuelto el asunto. Yo podría contar aquí un caso personal mucho más flagrante aún, donde el día en que me estaban dando acceso a la información, el día en que me estaban comunicando que se iniciaba el procedimiento para resolver, me llegaba una resolución respondiendo días antes, una resolución con fecha anterior respondiendo al procedimiento. Esto es un claro fraude de ley. Y desde luego también se ha debatido sobre el sentido del silencio. Y aquí sí que se detecta una diferencia entre academia, donde estamos en la posición de que el silencio debe ser desestimatorio, y mundo práctico de la Administración, donde se considera que el silencio debería ser estimatorio. En cuanto a la sexta carencia, unanimidad total, inexistencia de un régimen sancionador. ¿Qué ocurre en los casos de incumplimiento de la norma? ¿Qué ocurre si se incumplen las resoluciones de los órganos de control? Se trata de una de las grandes lagunas de la ley, con consecuencias prácticas concretas, entre otras, la tendencia a reservar información, en el sentido de que como me pueden sancionar por excederme a la hora de dar información y no tengo ninguna sanción si me la guardo, pues esto me hace tender a reservar la información y no a ofrecerla. Séptima carencia, la disposición adicional primera de la ley como válvula de escape. El hecho de que en determinadas materias sea de preferencia la ley especial sobre la ley de transparencia hace que el régimen de la ley de transparencia quede reducida en no pocas ocasiones a una aplicación marginal.
Este tema ha sido tratado en múltiples ponencias. Hace falta acotar sin duda ninguna las regulaciones especiales, aparte de dejar claro que los órganos de control tienen competencia, en opinión de la mayor parte de los intervinientes, a la hora de conocer de solicitudes de acceso, incluso aunque exista regulación específica de las mismas. Y también hace falta profundizar en la cuestión del acceso por parte de los interesados al expediente administrativo. Octava carencia, falta de conexión entre gestión de la información y cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia. La Ley de Transparencia no ha mejorado la reorganización de la gestión de la información en el interior de la Administración. Se daba el dato desde la perspectiva archivística de que el esfuerzo que se está realizando respecto de las obligaciones de publicidad afecta al 20% de la información que maneja una Administración pública. Por tanto, en este sentido también hay margen de mejora. La novena carencia sería la insuficiencia de los órganos de control, y aquí se han planteado varios temas. Regulación que no garantiza una autonomía y una independencia y, por tanto, no garantiza una eficacia en el ejercicio de la función de control. Riesgo de la disparidad de criterios con desigual trato de los ciudadanos en materia de transparencia, y también algunas de las anomalías que se derivan de la existencia de convenio con el Consejo Estatal de Transparencia y Buen Gobierno, en el caso de las comunidades autónomas que han decidido encomendar la resolución de las reclamaciones en materia de acceso a este órgano, en tanto en cuanto que existe un traslado automático de la competencia jurisdiccional para resolver resoluciones, con lo cual no se está de acuerdo, y también se generan algunas disfunciones en tanto en cuanto el Consejo no entra a valorar reclamaciones frente a solicitudes de acceso que afecten a administraciones locales. Además, se detectaba cómo los órganos de control en no pocas ocasiones no llevan a cabo un control de legalidad en sentido estricto, a pesar de que se está actuando en sustitución de recursos administrativos ordinarios, y desde luego la ausencia de poderes coercitivos para la ejecución de sus resoluciones también es otra de las carencias detectadas. La décima carencia, que debería ser casi la primera, es que se han detectado no pocos incumplimientos de la norma, especialmente en relación con pequeños municipios, pero no solo. Y en este sentido había un llamamiento claro hacia poner el énfasis en el cumplimiento de la norma y, a partir de ahí, solo después, profundizar en las propuestas de mejora. En cuanto a las propuestas de mejora, voy a ser mucho más telegráfico. Hay que concretar, en primer lugar, el ámbito subjetivo de aplicación, particularmente en relación con las fundaciones públicas y con las asociaciones de administraciones públicas. En segundo lugar, hay que identificar qué documentos tiene la Administración para saber si realmente la información que nos están dando es la que tiene o no, y esto como premisa para todo lo demás. En tercer lugar, respecto de la publicidad activa, hay que regular la medición del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, y hace falta introducir también algunas nuevas obligaciones de publicidad activa, agendas, publicidad institucional, gastos de viaje y representación, que se ha detectado que al no estar y tienen interés desde luego de la perspectiva de la transparencia, han de ser incluidas. En cuarto lugar, respecto de los límites, es necesario precisar los límites, especialmente el relativo a protección de datos de carácter personal. En quinto lugar, es necesario mejorar el procedimiento de acceso, flexibilizando la identificación por medios electrónicos. Yo creo que nos debemos congratular por el anuncio que se nos hace de que se va a avanzar en esta línea. Hay que garantizar que la normativa básica y en lo relativo a procedimiento, yo añadiría común, en materia de transparencia sea la ley de transparencia y, por tanto, que no quede postergada con regulaciones específicas por parte de leyes posteriores, y que, desde luego, en todo caso, esto se haga por ley de manera motivada y no pueda hacerse a través de reglamento. Se ha de incluir un trámite de audiencia en favor del solicitante en los casos en los que sea necesario. Se ha de otorgar a los terceros la consideración ordinaria de interesados para que puedan participar en el procedimiento administrativo con todas las garantías. Se ha de regular el plazo para remitir al órgano competente las solicitudes de acceso, de tal manera que se evite este uso fraudulento del procedimiento administrativo. Se ha de permitir, alternativamente, el acceso a información sin necesidad de procedimiento administrativo en algunos supuestos en los que esa información no plantee ningún problema a la hora de ser difundida o divulgada, como ocurre ya en el caso del Ayuntamiento de Madrid. En sexto lugar, se han de concretar las causas de inadmisión, que están siendo las principales vías para excluir en la práctica el derecho de acceso. En séptimo lugar, se ha de incluir un título de infracciones y sanciones frente a incumplimiento, no solo a la hora de incurrir en incumplimientos de publicidad activa y de derecho de información, sino también de las resoluciones de las reclamaciones por parte de los órganos de control. Octavo, se ha de potenciar el papel de los órganos de control, aceptando su competencia en el caso de regulaciones especiales, reforzando su autonomía y su papel de control de la legalidad. En noveno lugar, desde la perspectiva de la gestión documental, se considera que es la espina dorsal de la transparencia y del gobierno abierto y, por tanto, hay que vincular acceso a información pública con acceso a archivos y registros, sin que existan distinciones de régimen jurídico, porque la información es la misma.
Además, se ha de exigir, integrando en la ley, el establecimiento de un sistema integrado de gestión de documentos, información y datos, aprovechando el conocimiento de los archiveros en relación con la gestión de la información y el acceso a archivos. En este sentido, se propone también la unificación de los servicios de transparencia, acceso a la información, datos abiertos y archivo en un mismo ámbito orgánico. Y, en décimo lugar, algunas propuestas adicionales. Formación, tanto de los magistrados en el ámbito de la transparencia. Yo creo que algunas de las sentencias que causan escándalo precisamente tienen su causa en esta cuestión. Salió en una de las ponencias. Formación y sensibilización de ciudadanos y empleados públicos. Ha salido en varias. Y conexión de la ley de transparencia con otras reformas normativas que están en marcha. Ley de secretos oficiales, ley de protección de denunciantes, plan de acción del gobierno abierto. Por último, podríamos plantearnos, y entro en la conclusión final, para todo esto es necesaria una ley. Obviamente, si decidimos regular el derecho de acceso como derecho fundamental, sí, que ha de tener rango orgánico, y desde luego también está claro que algunas de estas reformas requieren, dado que se trata de modificar lo actualmente previsto en norma con rango de ley, una ley específica, en tanto en cuanto que no se puede hacer por decreto, porque nuestro sistema no cabe en reglamentos contra legem. Una ley mejorada puede traer consigo cambios relevantes. En cualquier caso, hemos coincidido también en que no basta la ley ni su eventual reforma. La transparencia tiene muchísimas caras que superan con creces la resolución de solicitudes de acceso a la información pública y el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa. Y en este sentido se ha de avanzar en la línea de recuperar y fortalecer los valores. La ética pública debe convertirse en protagonista de la sociedad. No basta con reaccionar, sino que hay que prevenir. Y en este sentido, junto con todo ello, es necesario innovar la Administración, su organización pública, el personal a su servicio, lo cual apunta hacia el concepto de gobierno abierto. En este contexto hay que conectar en la ley transparencia, gobierno abierto y participación, que es la perspectiva que se nos ha abierto en la ponencia de clausura. Son muchas más las cuestiones que se han tratado. Por mi parte, simplemente me queda agradeceros el hecho de que me habéis facilitado el trabajo de presentar estas conclusiones. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Isaac, por tu capacidad de síntesis. Creo que has recogido absolutamente todas las cosas que hemos hablado, que han sido muchas, de luego. Y ya, dado la hora, y ya para finalizar, únicamente, para concluir, bueno, pues únicamente señalar que la implantación de la transparencia y del buen gobierno, como comentaba José Antonio, es un largo camino, es un camino largo, que no depende solo de normas, sino también depende de crear e implantar una cultura de la transparencia y también una cultura de la participación, una cultura en la que que debe ser o en la que debemos participar no solamente las personas que estamos en la Administración, funcionarios, altos cargos, sino también la sociedad civil, los ciudadanos, las asociaciones, y que es un camino largo en el que encontraremos seguramente resistencias, pero que entiendo que es un camino que ya no tiene marcha atrás, ¿no? Es un camino, no es una moda, como algunas intervenciones ahí un poco pesimistas podían aportar. Esto ya es un camino que no tiene marcha atrás, ¿no? La Administración del siglo XXI, estoy convencido que va a ser una Administración, desde luego, digitalizada, y una Administración, y en base a esa digitalización, mucho más transparente, y luego una Administración mucho más abierta y accesible al ciudadano. Y entiendo que conseguirlo antes o después va a depender, o en mayor o menor grado va a depender, desde luego, ¿no?, del papel que juguemos todos los agentes implicados, es decir, las personas que estamos en la Administración y, desde luego, los ciudadanos y la sociedad civil. Nada más por mi parte. Entonces, muchas gracias, Isaac, por el Congreso. Creo que ha sido un Congreso magnífico. Todas las expectativas que teníamos en él, yo creo que se han visto superadas. Gracias también a los ponentes y, sobre todo, también a los participantes por vuestro interés mostrado. Damos por concluido o por clausurado el Congreso, y el año que viene a ver qué podemos organizar, Isaac. ¿De acuerdo? Muy bien, encantadísimo. Gracias.